Una vez más, mis amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Quiero agradecerles, mis amados hermanos, por estar acompañándonos en esta hora. Que el Señor bendiga sus vidas. Un saludo a todos y cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a nuestros hermanos que nos siguen en los diferentes países del mundo, en donde quiera que se encuentre, que Dios me les bendiga grandemente. A los amigos también que nos acompañan por primera vez o a los que siempre nos acompañan, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente y que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que un día, esperamos en Dios, toque sus corazones y transforme sus vidas para que puedan, por medio de la santa palabra, venir a los pies de Cristo. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga la palabra de este día. Si usted gusta acompañarme, usted puede hacerlo desde donde usted se encuentre. Gracias, bendito Padre. Te damos gracias infinitas, Señor, en esta hora. Te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, que esta palabra venga a ser bendición, Padre Santo, para cada una de las vidas que están en esta hora, Padre Santo, reunidos con el único deseo de escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que queremos escuchar única y exclusivamente tu voz, Padre. Te pedimos que nos hables con poder, Padre Santo, y autoridad, que podamos sentir tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, que bendigas cada una de las vidas, Señor, de los hermanos y hermanas que están acompañándonos, también de los amigos, Señor, que aún no te conocen, que aún no te han recibido, Padre Santo, en sus corazones. Te pedimos que toques sus vidas, que toques, Padre Santo, sus corazones, Señor, y que un día puedas transformarles, y que puedas cambiarles, Padre Santo, su vida, Padre Santo, cuando vengan a conocerte a ti. Te pedimos, pues, Padre, que bendigas esta palabra en esta hora, y que el Espíritu Santo, Padre Santo, nos ministre con todo poder y autoridad, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre Santo, y nos humillamos ante ti para que tú nos hables en esta hora. Gracias, bendito Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en este día quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, que probablemente ya muchos hayamos leído y ya sepamos la historia como lo es del rico y Lázaro. Algunos probablemente no lo hayan leído todavía, pero es una historia muy bonita, es una historia real que nos relata nuestro Señor Jesucristo, y muchas personas, aunque no lo hayan leído, probablemente ya lo hayan escuchado. Y este día esperamos en el Señor que Él nos hable por medio de su palabra y nos deje una enseñanza en nuestras vidas. Así que acompáñeme, si usted gusta, ahí donde se encuentra, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31. Y dice la palabra de Dios así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste está siendo consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Esta historia nos deja mucha enseñanza, y la enseñanza que Cristo nos deja en estos dos personajes, del rico y Lázaro, nos muestra lo que le sucede al alma de un ser humano o de una persona en el momento de su muerte. En el momento de su muerte depende lo que haya decidido: obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en el momento que una persona muere. Nos damos cuenta pues que a la luz de la palabra de Dios, el inventor de la palabra muerte, el inventor de la palabra cielos, el inventor de la palabra infierno y el inventor de la palabra vida y misericordia es el mismo creador del universo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, aprendemos que el Señor es el creador. Y dice la palabra de Dios así, de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que aprendemos acá es que en el principio era el Verbo era con Dios, o sea, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es la creación del hombre. Pero también nos damos cuenta que el Señor le da una advertencia cuando Él pone la primer pareja de humanos en este planeta Tierra. O sea, nuestros primeros padres que fueron puestos en el paraíso del Edén, como lo es Adán y Eva. Lea conmigo en Génesis capítulo 2, verso 16, y dice la palabra de Dios así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la primera advertencia de Dios hacia el hombre cuando lo puso en el paraíso del Edén. Le advirtió que el día que el hombre desobedeciere la ley de Dios, ese día moriría. Obviamente Adán no murió inmediatamente, pero murió 930 años después de que él desobedeció de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre eterno. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y una de sus semejanzas es que el hombre es eterno como Dios. Pero por haber desobedecido, entonces el hombre tuvo que llegar al momento de la muerte. Luego, en segundo lugar, tenemos que el Señor, en su infinita misericordia, también le manda al hombre a arrepentimiento. O sea, el hombre desobedece a Dios, y Dios en su infinita misericordia le manda que se arrepienta para que se vuelva a Dios. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 17 y verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos, sin excepción, en todo lugar, que se arrepientan. O sea, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, tú siendo humano, el Señor te manda en esta hora que te arrepientas de todos tus pecados. En el libro de Juan,
capítulo 3, verso 18 dice, y el que en él cree no es condenado. Si tú crees en Cristo, Él te promete salvación. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el que cree en Cristo verá la vida. Dice, porque no es condenado, pero el que no cree ya de antemano, por el hecho de no creer, por su rebeldía y por su terquedad, dice, ya ha sido condenado por la única razón de no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Adora a Dios, mi hermano. Créele a Dios. Él es el único Dios fiel, justo y verdadero, que amó tanto a esta humanidad que dio a su único Hijo. Pero esta humanidad, envuelta en rebelión y en desobediencia, no tiene ni la menor intención de buscar a Dios. Pero el Señor dice que por medio de un mandato le manda a esta humanidad que se arrepientan y que todos se vuelvan a Dios. Y dice en el mismo Evangelio de Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, así como hay un plan de redención, así también hay un plan de condenación para todo aquel rebelde que rechaza la palabra de Dios. Jesucristo dijo, quien rechaza mi palabra, rechaza aquel que me envió. Y el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que la palabra que tú estás escuchando en este día, esta misma palabra te juzgará en aquel día cuando estés frente a frente con tu Creador. Juan capítulo 3, verso 18 dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mucha gente, desconociendo las Escrituras y adoptando creencias, filosofías, religiones, hacen preguntas como que si Dios es amor, ¿por qué debe de mandar a la gente al infierno? ¿No es esa una contradicción? ¿Sería una contradicción de que un Dios amoroso mande a su creación al infierno? Bueno, en realidad, Dios no manda a nadie al infierno. Es la decisión que toma cada ser humano en esta vida de obedecer o de desobedecer la ley de Dios. Dios hizo al hombre con una capacidad de pensamiento, de razonamiento, capaz de decidir, entender entre el bien y el mal. Dios creó al hombre con una conciencia, con una capacidad de discernimiento que no lo tienen los animales. Pero aún con todo y eso, mucha gente aún se siguen preguntando, ¿realmente existe el infierno? Aún hay mucha gente que se sigue preguntando que si realmente existe un infierno. Para mucha gente, ese solamente es un cuento, es una historia. Pero el infierno, mi amado amigo que nos escuchas, es real. El infierno es real. Algunos incluso ni siquiera quieren creerlo en el infierno, pero bueno, mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32, dice el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, con signos de interrogación, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Ahora la pregunta es, si realmente no hay infierno, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Sería un total desperdicio que su Padre haya mandado a su Hijo a morir en la cruz, solamente porque a Él le plació mandarlo a morir en la cruz.
¿cuál fue la razón entonces la razón de su muerte? ¿O para salvarnos de qué? Si no hay una condenación, si no hay un infierno, si no hay un día de juicio, ¿cuál sería la razón entonces para que Cristo haya venido a morir en una cruz cuando Él nunca cometió pecado? Sería una injusticia. Entonces, el Señor estipuló un día y estableció que el hombre un día morirá y estará enfrentando el juicio de Dios. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido. ¿Establecido por quién? Por Dios. Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Aquí está la razón por qué Cristo murió. Porque nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Sin embargo, como decía anteriormente, la filosofía de los hombres, las sectas, las religiones, se han hecho su propia doctrina de hombre. Por ejemplo, tenemos los testigos de Jehová. Ellos dicen que el infierno es aquí en la tierra y que cuando una persona muere, el alma se va con el cuerpo, o sea, con el cadáver, entierran el alma y el alma se queda allí en ese cuerpo. Eso es una de las creencias que ellos tienen. O sea que el alma no iría al infierno. Y lo vamos a dar cuenta ahorita en nuestro contexto de el rico y Lázaro, que nos muestra que una persona inmediatamente de su muerte recibe ya sea un lugar en el cielo o en el infierno. Pero quiero terminar de explicarle esta parte y antes de volver al contexto que llevamos. Tenemos también el hinduismo. Creen que la transmigración de las almas ocurre cuando una persona muere, o sea, la reencarnación. Ellos creen que cuando una persona muere, esa alma abandona ese cuerpo y se encarna en otro cuerpo. Puede ser en otro cuerpo humano o puede ser en un cuerpo de animal. Depende de lo que la persona hizo en vida. Si esa persona hizo buenas obras, probablemente se vuelva a encarnar en un ser humano. Pero en la mayor parte de los casos se encarna por lo general en un animal. Y de allí viene la idea de no comerse las vacas. No sé si alguna vez han escuchado esa historia de los hindúes, allá en la India o en todos esos países del Medio Oriente donde ellos tienen esas creencias. Las vacas son sagradas, no se las pueden comer, porque comerse una vaca podría ser como comerse un familiar, tal vez su abuelita, su tía, su hermana, su primo, yo qué sé. Entonces, por esta razón, ellos no creen en el infierno, porque ellos creen en la transmigración de las almas. O sea, la alma no va a ningún otro lado, la alma siempre se queda acá, solamente cambia de cuerpos. Mientras que tenemos el catolicismo romano, que aunque ellos mencionan el infierno cuando ellos rezan su credo, ellos también niegan el infierno porque ellos dicen que tienen un purgatorio. Y en ese purgatorio ellos reciben, ¿cómo se puede decir? Una purificación. Es un proceso de purificación en el que ellos creen que cuando ellos van al purgatorio, su alma se purifica y después de tantos miles de años, quién sabe, es posible de que ellos puedan salir de allí. Y todo va a depender de la ayudadita que le dé su familia, tal vez con los rezos, con misas, con prenderle veladoras y una serie de ritos que ellos tienen para, en su creencia, sacar esa alma lo antes posible del
purgatorio, donde está aguantando fuego. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ellos piensan que al terminar su periodo de la purificación en el purgatorio, ellos pasan supuestamente para el cielo. Eso es lo que ellos creen. Mas la palabra de Dios dice de que el hombre no puede ir por sus propios méritos a la gloria de Dios, sino solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz, derramó su sangre y pagó por nuestros pecados. Nadie más ha muerto en una cruz, nadie más puede pagar por nuestros pecados, ningún ser humano, ninguna religión, ninguna organización, ninguna denominación, lo que tú le quieras llamar. Nadie, absolutamente nadie. El perdón solamente existe en Cristo Jesús, y por eso el Señor nos dejó esta palabra fiel y verdadera, para que nosotros encontremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Pero sin embargo, las personas siguen con tantas dudas. Por ejemplo, hay personas que dicen, si alguien ha ido al infierno, que nos diga o que nos testifique cómo es el infierno para creer. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a retomar Lucas 16, verso 19 al 31, donde está la historia del rico y Lázaro. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a entender realmente que aquí hay dos personajes, uno que va para el seno de Abraham y otro que va directamente para el infierno, exactamente después del momento de su muerte. O sea, no se fue para la tumba, no se fue para el purgatorio, no se metió en un animal, o sea, no hubo una transmigración ni una reencarnación. La palabra de Dios es bien clara y nos enseña de esta manera. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Bueno, comenzamos viendo de que este personaje, de este rico, no solamente vivía una vida de lujos, sino que también vivía una vida de placer. Él demostraba su riqueza con su vestuario, con las fiestas, con tantas cosas que él tenía y con tantas cosas que él hacía. Él vivía una vida de lujo, haciéndose él mismo su propio Dios. O sea, él en vida no quiso saber de Dios, como muchas personas ahora mismo no quieren saber nada de Dios, porque ellos tienen su propia religión, su propia creencia, su propia filosofía, creyendo de que ellos son capaces por sí mismos de alcanzar la salvación y el perdón de Dios. Ellos piensan que pueden conseguir el favor de Dios de la manera que ellos lo creen. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos indica lo contrario. Continúo leyendo en el verso 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Por un lado tenemos una persona adinerada, viviendo una vida de lujo, una vida de placer, y por otro lado tenemos a un mendigo que está, dice sentado, no dice sentado, dice echado, más parece como un perro tirado a la entrada de las puertas de la casa de este rico, o sea, de la mansión. Está por el portón, dice, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiando saciarse de las migajas que caen de la mesa. Por lo menos, él deseaba comerse las migajas que caían. Eso quiere decir de que este rico, aún teniendo tanta plata, no tenía misericordia de ver un hombre que no solamente no tenía que comer, sino que también estaba enfermo, y aparte de eso, no tenía un lugar donde vivir. Era pobre, estaba enfermo y estaba hambriento. Mas, sin embargo, el hombre no le proveía de un bocado, porque él le dijo que las migajas que caían eran para los perros. Mira lo que dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Nos damos cuenta que los animales muchas veces tienen más afecto natural
que el mismo ser humano. El ser humano muchas veces no conoce de misericordia, muchas veces no tiene amor. Y la persona que no tiene el amor de Dios, la persona que no ha conocido a Dios, esa persona no tiene amor. No tiene amor de Dios, tiene un amor ficticio. Por lo tanto, esa persona es orgullosa, es prepotente, es arrogante, es necio, es terco, es amargado. Y continúo leyendo, dice: aconteció pues que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Pero no pasó mucho tiempo. Dice: también el rico murió y fue sepultado. A ver, veamos si se quedó el rico con su alma allí en el cementerio. Dice: y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos. O sea, inmediatamente que el rico murió, como también Lázaro murió y fue trasladado inmediatamente por los ángeles al seno de Abraham, el rico fue trasladado inmediatamente. El último suspiro aquí en la tierra, el primer suspiro en el infierno. Y dice: y en él Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Por qué en tormentos? Y dice: y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Escuche bien, hermano, está atormentado, y él describe en esta llama. O sea, no se quedó allí en el cementerio. Su cuerpo se quedó en el cementerio, pero su alma se fue inmediatamente al infierno. Eso quiere decir que cuando una persona se muere, o va al cielo o va al infierno. O sea que eso de que hacerle rezos, hacerle misas, hacerle cualquier ritual, eso no le ayuda en nada. Déjame decirte, mi estimado amigo, tú que todavía practicas una religión y crees estas cosas, nada podemos hacer nosotros cuando una persona se muere si no decidió por sí mismo recibir a Cristo. Cuando una persona se muere, no importa todos los rituales que hagas, mientras tú estás aquí celebrándole misas, mientras tú estás aquí celebrándole rezos, mientras tú aquí estás celebrándole novenarios, encendiéndole veladoras, tu familiar está en el infierno clamando a que tú te arrepientas. Te vas a dar cuenta luego en los próximos versículos que vamos a leer. Y dice así: entonces, dice él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Por un lado, uno está consolado, o sea, uno está ante la presencia de Dios, el otro está en el infierno. Además, le dice: de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y aquí describe la palabra cima con una S. Y la palabra cima, hay dos palabras cimas, una es con S, la otra es con C. La palabra cima con C significa alturas, la palabra cima con S significa profundidades. Lo aclaro para que pueda entender que aquí se está refiriendo a algo profundo. Eso nos indica que el infierno está en las profundidades de la tierra. Lo dice la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo también cuando Él profetizó su muerte. Él dijo que le daba la señal de Jonás, que así como Jonás había estado en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, él también descendería al centro de la tierra. Esa es una confirmación de que nuestro Señor Jesucristo nos hace del infierno. El infierno es real. Si tú no lo crees, un día terminarás creyendo cuando estés adentro. Continúo leyendo. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre. ¿Para qué quiere que envíe a Lázaro? Porque dice que tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe qué, hermano? Mientras este hombre estaba en el infierno, pidiendo a voces que mandaran a Lázaro para que fuera a darles un mensaje, que se les apareciera como muertito y que fuera a decirles a sus hermanos y a su padre que se arrepientan, su padre y sus hermanos todavía le estaban haciendo novenarios y rezos, porque ellos no sabían a dónde estaba él. El rico está desesperado allá, ansioso de que sus familiares se arrepientan, pero sus familiares, como no saben y son religiosos y adoran santos y imágenes, entonces ellos siguen creyendo de que sus santitos y sus imágenes y sus creencias y sus rituales los van a salvar. Nadie se puede salvar bajo creencias o doctrinas de hombres, más que por la sangre derramada por Cristo Jesús. Solamente por la sangre de Cristo Jesús. Continúo leyendo. Dice el hombre, tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también aquí donde yo me encuentro, en este lugar de tormento. Él no quiere que sus hermanos lleguen, ni nadie de su familia. Así estamos muchos de nosotros, pidiéndole a gritos a nuestros familiares que se arrepientan antes que sea muy tarde, antes que partan de esta vida. En el momento que partan de esta vida, nuestros familiares y nuestros amigos. Amados hermanos, yo les pido que oremos, porque tenemos tantos familiares, tantos amigos que todavía ignoran de la palabra de Dios porque están totalmente cegados por una religión que han probablemente tenido porque es tradición o simplemente lo heredaron de su familia, de sus antepasados, y con ese, ¿cómo se le puede decir? Con esa necedad, porque el hombre es necio, el hombre es terco, continúan viviendo. Y ahora el Señor te dice en esta hora, si sigues viviendo tu vida religiosa como este rico, que era tan religioso y tan rico en dinero, pero tan pobre espiritualmente, se fue al infierno. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Señor te dice en esta hora, la palabra de Dios tienes. Escucha la palabra de Dios. Adora a Dios, adora al verdadero Dios de los cielos. El Señor dijo, los que quieran adorarme, adórenme en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Verso 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, este personaje, este rico, él tenía sus creencias religiosas, practicaban algunos sus ritos donde la gente piensa de que los muertos pueden volver a darle un mensaje, a tocarle en la noche. Hay gente que piensa que los muertos todavía les tocan o les hablan durante ellos duermen. Y eso no es cierto. La persona que se murió partió de este mundo para ya nunca más volver. Ya sea que se fue para el cielo o ya sea que se fue para el infierno. Lo que muchos escuchan o lo que las personas piensan que son sus seres queridos, más bien son demonios, y de eso hablaré en otra ocasión. No es el tema ahora. Verso 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿sabe qué? Tampoco se persuadirán. Aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué? Porque la gente tiene creencias. Hay gente que dice, ¿sabe qué? En cierta ocasión yo escuchaba de que un perrito iba por la calle y entonces ese perrito le dieron ganas de orinarse en un muro. Y cuando el perrito se orinó, dejó una especie de marca y parecía ser como una cara. Y se miraba que tenía ojos y se miraba que tenía el cabello caído, pero era el orín del perro. Y pasó una señora y cuando lo vio se quedó asombrada y dijo,
la Virgen, dijo, la Virgen María. Y la señora podía ver los ojos, o sea, en su imaginación, el orín del perro, ella podía ver los ojos, podía ver la nariz, la boca, el cabello, y fue a llamar a todos los vecinos y comenzaron a ponerle candelas, y ahí pusieron un recipiente para poner las moneditas, y más tarde le estaban ahí rezando. Así de que así, de esta manera, pensaba también este rico que estaba en vida, con una vida de placeres, pero con una vida tan religiosa. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que muchas personas están tan engañadas y que aún en sus riquezas no tienen misericordia. Y eso de las riquezas, quiero aclarar este tema rápidamente, porque no solamente los ricos son, como le dijera, tal vez prepotentes o orgullosos o desobedientes. No, sabe que hay personas que son orgullosas y aún no tienen nada. O sea que eso del orgullo, eso no solamente se le adjudica a los ricos o a los de clase media o a los de clase baja. El ser humano no le importa su estatus social o económico. El ser humano es orgulloso por naturaleza porque es desobediente. Desobedeció a Dios. En su rebelión, el ser humano es orgulloso. ¿Sabe qué, hermano? Yo conozco personas que son tan orgullosas, no porque sean ricos, no tienen nada, pero son tan orgullosos que es lo único que les sobra y les rebalsa, el orgullo. Hay personas que de repente apenas comienzan a estudiar una carrera académica. Ahí, comenzando van, ni siquiera la han terminado, pero les rebalsa el orgullo. Ya no le hablan a nadie, se volvieron orgullosos. Y así hay mucha gente. Eso no tiene nada que ver que sea rico o que sea pobre. El que es orgulloso. Y que el Señor lo reprenda al diablo, porque ¿sabe qué? Ese es un demonio que se le mete a las personas con tanto orgullo. Sea humilde, mi hermano. Busque a Dios. Pídale perdón a Dios. El Señor tiene misericordia. Pero deje ese orgullo. Deje esa soberbia. Deje esa arrogancia. Deje esa prepotencia a un lado. Sea humilde. El Señor está llamando a arrepentimiento. Pero Él no puede aceptar corazones orgullosos. Él quiere corazones arrepentidos. Que vengan en arrepentimiento, y el Señor es grande en misericordia para perdonar pecados. Mire lo que pasa acá en Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, dice, y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Esto no suena al rico y Lázaro, el hombre que tenía tanto dinero, pero no le podía dar un bocado a este pobre enfermo y a este pobre mendigo. Entonces, nosotros aprendemos muchas cosas que pudiéramos pasar mucho más tiempo buscando muchas enseñanzas en este contexto. Pero por cuestión de tiempo, nosotros vamos a aprender en que sea un poco. Muchas personas en su ignorancia, hermano, realmente piensan que cuando un familiar se muere, y más si ha tenido dinero en vida, piensan que así también tendrá un lugar en el cielo, o sea que por el dinero podría alcanzar el favor de Dios. Eso no es cierto. La verdad es que no importa tu carrera académica, tu posición social o económica, todo lo que Dios te haya dado en esta vida, todo es momentáneo. Para los pocos años de vida que Dios te ha dado, lo mejor es volverse a Dios. Volverse a Dios. Dice en el libro de Isaías, acompáñenme rápidamente, y ya vamos a ir concluyendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versos 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de esta tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, ¿sí?, entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mire lo que dice Isaías 55, 6 y 7. El Señor sigue llamando y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, en su infinita misericordia, está llamando a los hombres en este tiempo que se arrepientan, que vengan a arrepentimiento. Sabemos que hay un mundo perdido allá afuera, perdido en esas densas tinieblas, pero nosotros como cristianos nos queda orar para que el Señor transforme esos corazones y también hablarles de la palabra de Dios. Porque vendrá el tiempo, si estas personas no se arrepienten, pasará algo muy triste, como nos narra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Pero Cristo te dice en esta hora: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad. No existe ninguna otra verdad más que la verdad de Cristo. La única verdad absoluta. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano y amado amigo que me escuchas, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y nunca has hecho una confesión de fe, si nunca te has arrepentido y nunca has venido a la cruz de Cristo, yo te invito a que te arrepientas primeramente para que puedas alcanzar la misericordia de Dios, para que Dios pueda perdonarte tus pecados. Pero primeramente necesitas conocer la verdad, que es Cristo Jesús. Ninguna religión salva, ninguna filosofía ni doctrina de hombres. La salvación solamente está en Cristo Jesús. Porque tan pronto que mueras, te darás cuenta en dónde estará tu alma. La decisión es tuya. Tú decides, aquí y ahora, en esta vida, porque cuando partas de esta vida, ya no hay más oportunidad. Como vimos la historia del rico y Lázaro, una vez él muere, cada uno va por su lado. El hombre pobre era justo, fue para la presencia de Dios. El hombre rico era injusto y fue camino al infierno. Y no hay forma de que vuelva a regresar, ni prendiéndole candelas. Y así le pongas cientos de miles de candelas, o le mandes a hacer rosarios o misas, nunca podrá salir de allí. El tiempo es hoy. Arrepiéntete
y vuélvete a Dios. El Señor es amplio en misericordia para perdonarte. Nosotros, como cristianos, lo único que nos queda es orar por este mundo desobediente y en rebelión contra nuestro Creador, y que el Señor tenga misericordia de cada una de las personas que aún no conocen a Cristo y que se vuelvan a Dios antes que sea tarde. Jesús viene pronto, pronto, y entonces será el lloro y el crujir de dientes de las personas que despreciaron la palabra bendita de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ya no esperes más. No te invito a que cambies de religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es seguir a Cristo y obedecerle y creerle. Tienes que creer en la palabra de Dios únicamente. Si tú creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él perdonará tus pecados y pondrá tu nombre en el libro de la vida, y en aquel día tú también serás llamado y serás parte de esa gran familia de Dios. Gracias a todos mis hermanos, gracias a todos los que nos acompañaron. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas, que los colme de bendiciones. A todos los amigos que nos acompañaron, que el Señor haya tocado sus corazones, y que si has decidido recibir a Cristo, espero que sea pronto, que esta palabra haya sido de gran bendición, que haya tocado tu vida, tu corazón, para que un día pueda transformarte y puedas venir a los pies de Cristo. Que el Señor me los bendiga grande y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. La paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Amén.